Imagina que un simple pedazo de metal oxidado puede guardar un secreto capaz de romper todas las reglas de la fabricación del acero. ¿Por qué algunos lotes de chatarra se comportan en el horno como si escondieran algo prohibido? Y lo más importante, ¿cómo es que del caos de autos viejos, rieles y maquinaria nace un acero más puro que el mineral de las minas? Hoy vas a ver un proceso que convierte los depósitos de chatarra urbanos en nuevas minas. Y al final, descubrirás un secreto que ni siquiera la mayoría de los trabajadores metalúrgicos conocen. Ese que decide el destino de cada fundición. Presta mucha atención, porque la respuesta está escondida exactamente donde menos te lo esperas. La recolección de chatarra es la parte invisible de la industria del acero, sin la cual los hornos de arco eléctrico no podrían funcionar. Para que llegue a los hornos una carga más o menos homogénea, alguien tiene que clasificar previamente miles de toneladas de autos viejos, maquinaria y metal de construcción. La cadena comienza en los centros de acopio. Allí llega chatarra doméstica, recortes de almacenes de metal y estructuras desmontadas. A la entrada se pesa, se verifica con documentos y comienza la clasificación por tipos: acero aparte, hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, aleaciones especiales. Un centro moderno de recolección de chatarra es casi una mini planta. Los elementos grandes, vigas, bastidores, carrocerías, se cortan con sopletes de gas o plasma para reducirlos a tamaños que quepan en la cesta del horno de arco eléctrico. Los autos primero se desarman, se quitan las ruedas, baterías, electrónica, se extraen los fluidos, se separan los metales no ferrosos y los catalizadores. Solo después se prensa la carrocería en bloques compactos empacados. Para chatarra de lámina y piezas pequeñas se usan potentes cizallas que con un solo corte atraviesan vigas y perfiles de varios centímetros de espesor. El momento clave: eliminar todo lo que dañará la fundición. Pinturas con alto contenido de aditivos tóxicos, grandes trozos de concreto, madera, plástico, caucho. Limpiar la chatarra por completo es imposible, pero mientras mejor sea la preparación, menos problemas habrá en el horno, menos escoria, menos explosiones por humedad, menos humo y gases nocivos. Por eso, los flujos de mejor calidad son los recortes industriales de laminadoras o de la industria metalmecánica. Ahí hay pocas impurezas. Los tamaños son predecibles y se conoce la composición química del acero. La chatarra doméstica, de la calle, requiere mucho más procesamiento manual y mecanizado. Después del corte y limpieza inicial, entran en acción los imanes y separadores. Enormes electroimanes, montados en brazos de grúa, recolectan el metal ferroso de la masa general de residuos, mientras que los separadores de tambor filtran la viruta de acero fina. Los metales no ferrosos se separan aparte. Eso es otra cadena de negocio. La chatarra de acero se agrupa en categorías: bajo carbono, alto carbono, aleado, inoxidable, etc. Para las acerías eléctricas es crucial que en el lote no aparezcan piezas equivocadas. Por ejemplo, acero altamente aleado, donde planean fundir simple varilla corrugada. Por eso, los grandes productores suelen trabajar con proveedores fijos y exigen estrictos requisitos de etiquetado y análisis. La chatarra preparada se comprime en paquetes densos o se carga en grandes contenedores tipo canastas, que luego la grúa alimenta directamente al horno. El prensado no solo sirve para ahorrar espacio en el transporte. El metal compacto se calienta mejor
y se asienta de manera más predecible durante la fundición. Las piezas pequeñas como virutas o láminas delgadas pueden compactarse en briquetas o añadirse en porciones al baño ya fundido, para evitar oxidación excesiva y salpicaduras. Al final de la cadena de recolección de chatarra metálica, obtenemos un producto claramente clasificado. Cada lote tiene un peso, una composición química aproximada, un tamaño de fracción y un nivel de contaminación. Estos lotes se distribuyen entre las plantas de acería eléctrica, dependiendo del tipo de acero que se planea producir. Para varillas de construcción y perfiles simples, sirve la chatarra mixta de construcción y maquinaria, mientras que para acero de rodamientos o inoxidable se necesitan flujos especializados con una composición estrictamente controlada. Al final, la recolección de chatarra se convierte en una verdadera industria minera urbana. En lugar de extraer mineral en una cantera, obtenemos hierro de objetos ya fabricados. ¿De qué tan bien funcione este nivel? Desde la clasificación en el patio hasta las prensas en el gran depósito. Depende la estabilidad de la fundición por arco eléctrico y la posibilidad de que la industria del acero avance hacia un ciclo más cerrado y eficiente en recursos. El corazón del proceso moderno de fabricación de acero es el horno de arco eléctrico. Dentro de una enorme tetera de acero recubierta con ladrillos refractarios, descienden desde arriba 3 electrodos de grafito tan gruesos como un árbol pequeño. Entre las puntas de los electrodos y la superficie de la chatarra metálica se encienden potentes arcos eléctricos. La temperatura en la zona del arco puede superar los 3500 grados Celsius, por lo que la chatarra de acero se funde muy rápido. Los trozos macizos se convierten en metal hirviente y escoria, y el horno resiste este golpe térmico, gracias al revestimiento refractario y al sistema de refrigeración. El ciclo comienza con la carga del horno. En una cesta o cuchara se recoge una mezcla de diferentes tipos de chatarra: carrocerías de autos desarmadas, recortes de laminación, rieles fuera de servicio, desechos metálicos industriales. En promedio, entre el 70 y el 80% de toda la carga en el horno de arco eléctrico es precisamente chatarra reciclada. El resto pueden ser adiciones de hierro puro, fundentes y elementos de aleación. Esta proporción hace que la ruta del horno de arco eléctrico sea mucho más ecológica que la del alto horno. Se necesita menos mineral de hierro y coque. Las emisiones totales de carbono por tonelada de acero son menores y una enorme cantidad de chatarra metálica vuelve a circular en lugar de oxidarse en los vertederos. Después de cargar, la tapa del horno desciende, los electrodos pasan por las aberturas y se acercan a la parte superior de la carga. Cuando se activa la corriente, salta un arco entre las puntas de los electrodos y la chatarra, brillante como una soldadura, pero a escala gigantesca. Este arco funciona como una poderosa fuente de calor. La energía llega directamente al metal, no a través de la llama de un combustible. En cuestión de minutos, la chatarra de acero empieza a ablandarse. Luego se funde y se asienta. El operador regula la potencia, la longitud del arco y la posición de los electrodos para que la fusión sea uniforme y no cause demasiadas salpicaduras. Cuando la mayor parte de la carga se ha fundido, comienza el ajuste de la composición química. Se añade caliza y otros fundentes al horno. Forman una escoria que extrae el azufre y el fósforo del metal. Si es necesario, se inyecta oxígeno a través de lanzas especiales. Quema el carbono disuelto en el metal y los restos de impurezas no deseadas,
calentando aún más el baño. Al mismo tiempo, se introducen aditivos de aleación por las ventanas superiores o laterales. Ferroaleaciones con manganeso, cromo, níquel, vanadio. Así, del chatarra heterogénea, se forma un acero de la clase deseada. Al final de la fundición, el metal se desoxida, se añade aluminio, silicio u otros elementos que capturan el oxígeno y evitan la formación de burbujas de gas en la pieza final. Un horno eléctrico de arco moderno, con capacidad de unas 100 toneladas, puede transformar en pocas horas una montaña de carrocerías viejas en un cucharón nivelado de acero líquido. Un ciclo de fundición suele durar entre 40 y 60 minutos para un horno precalentado. Carga, fusión, ajuste de composición, colada. La productividad de estos equipos es impresionante. En un día, una planta con varios hornos puede producir miles de toneladas de metal. Además, la energía del proceso se vuelve cada vez más limpia. La proporción de electricidad de fuentes renovables aumenta, por lo que la huella de carbono por tonelada de acero se reduce aún más en comparación con el esquema tradicional de alto horno. Cuando el análisis de las muestras del fundido confirma la composición y temperatura requeridas, llega el momento de la colada. El horno se inclina mediante un sistema hidráulico y el acero líquido, a una temperatura de unos 1600 grados, se vierte en la cuchara de colada. La escoria que flota en la superficie se intenta no arrastrar o se retira por separado. Luego, el metal va hacia la cuchara intermedia de la máquina de colada continua o a las lingoteras. El fundido se transforma en un flujo continuo que se solidifica en forma de planchones, palanquillas o tochos cuadrados. Estos semielaborados luego se laminan en vigas, tubos, rieles, varillas, láminas. Todo lo que volverá a formar parte de edificios, puentes, maquinaria, para en unas décadas regresar al horno convertido en chatarra. La calidad del acero obtenido a partir de chatarra metálica es comparable con la producción de los altos hornos y convertidores. Con una carga bien seleccionada y regímenes de refinado adecuados, el contenido de impurezas nocivas es mínimo y la proporción de hierro y elementos de aleación alcanza el 99% o más de la composición requerida. Para estructuras de alta responsabilidad, como refuerzos para rascacielos o piezas de maquinaria, se aplican además tratamientos al vacío y metalurgia secundaria, reduciendo aún más el nivel de gases e inclusiones no metálicas. La metalurgia de arco eléctrico hoy asegura más de una cuarta parte de la producción mundial de acero y permite casi cerrar el ciclo. El metal viejo vuelve a circular en forma de nuevos productos, en lugar de terminar en un vertedero. Cuanto más la energía eléctrica que alimenta estos hornos pase a fuentes bajas en carbono, más cerca estará la industria del acero de un escenario donde grandes volúmenes de material estructural circulen en el sistema con pérdidas mínimas para el medio ambiente. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día, en ese resplandor de espejo, comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final.
Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso, y siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante: la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo, y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética: el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento: su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas
y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general, seguro e incluso, un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasnow 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasnow 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante. Mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir, ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor. ¿Y si les dijera que existe un metal tan ligero que parece imposible, pero lo suficientemente resistente como para sostener el fuselaje de un avión? ¿Y que este metal se puede extraer simplemente del agua de mar? Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el misterio del magnesio, un material que está transformando silenciosamente la aviación, los gadgets e incluso la medicina. Y lo más interesante, al final del video, descubrirán un dato sobre este metal que cambiará por completo su visión de la industria moderna.
Así que abróchense los cinturones. Nos sumergimos en un mundo donde la ligereza puede ser más fuerte que el acero. El magnesio es tan ligero que parece irreal, pero al mismo tiempo es tan resistente como el acero y posee propiedades únicas. Ya está construyendo nuestro futuro, haciéndolo más ligero, más rápido y más eficiente. El magnesio, el 12º elemento de la tabla periódica, pertenece a los metales alcalinotérreos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los materiales estructurales más ligeros disponibles para la industria. Su bajo número atómico no refleja en absoluto capacidades modestas. El magnesio combina baja densidad, resistencia suficiente y una excelente capacidad para formar aleaciones ligeras y rígidas. La comparación con otros metales es especialmente impresionante. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, lo que lo hace atractivo para cualquier estructura donde el ahorro de peso sea crítico. Si lo comparamos con el titanio, la diferencia alcanza alrededor del 60%, lo que demuestra el potencial del magnesio en aplicaciones aeroespaciales y de transporte, donde tradicionalmente domina precisamente el titanio. Y finalmente, el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, pero sus aleaciones pueden proporcionar la resistencia suficiente para muchas tareas de ingeniería. Precisamente por esta combinación de propiedades, el magnesio se considera un metal prometedor del futuro en diversas industrias. Imagínate esto: puedes crear una pieza que sea tan resistente como una de aluminio, pero que pese 3 veces menos. No es solo genial, es un auténtico game changer para muchas industrias. Tiene un color blanco plateado, se oxida fácilmente al aire formando una película protectora y, lo que es curioso, puede arder con una llama blanca deslumbrante. Algo que se usaba en los antiguos flashes fotográficos. El magnesio es un elemento extremadamente abundante, lo que lo hace aún más atractivo. Es el 8º elemento más común en la corteza terrestre y el 3º más abundante disuelto en el agua de mar. Así es, el océano es una fuente inmensa de magnesio. El magnesio se puede extraer del agua de mar, y este método suena realmente futurista. Aunque el magnesio representa apenas décimas de porcentaje, el volumen de los océanos lo convierte en prácticamente inagotable. Simplemente se recoge agua de mar y se le añade cal. Después se forma hidróxido de magnesio, que es insoluble, y se deposita inmediatamente en el fondo. Este sedimento se separa, se lava y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico para obtener cloruro de magnesio. Después, la solución se evapora hasta que queda una sal fundida casi pura. Esta masa fundida se introduce en los electrolizadores. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el cloruro de magnesio se descompone. El magnesio puro se deposita en el cátodo, mientras que el cloro se extrae por separado y puede reutilizarse. El proceso consume enormes cantidades de energía, pero el resultado es metal de alta pureza a gran escala. El segundo método es mucho más terrenal, porque se basa en la extracción de minerales, dolomita y magnesita. Se extraen en canteras o minas, se trituran y se envían a calcinación. Bajo la acción de altas temperaturas, el dióxido de carbono se libera del mineral y queda el óxido de magnesio. Luego entra en juego la pirometalurgia. El óxido de magnesio se mezcla con ferrosilicio y se calienta a temperaturas altísimas en el vacío. En estas condiciones, el magnesio comienza a evaporarse y precisamente en estado gaseoso se separa y luego se condensa en forma de metal puro. Es un método más tradicional, pero se sigue usando ampliamente gracias a su equipamiento relativamente simple y a sus resultados estables. El magnesio no es solo un metal ligero,
Es el material del futuro. Y ya se está usando activamente en muchas industrias, demostrando sus propiedades únicas. La industria automotriz y aeronáutica viven su momento estelar, donde cada gramo de peso cuenta. Cuanto más ligero es un coche o un avión, menos combustible consume y menos emisiones contaminantes libera a la atmósfera. Imagina que la carrocería de tu auto fuera de aleaciones de magnesio en lugar de acero. El transporte sería más rápido, económico y ecológico. Las aleaciones de magnesio se utilizan en carcasas de motores y transmisiones, donde se necesita alta resistencia con el mínimo peso. Las ligeras y resistentes llantas de magnesio mejoran el manejo y reducen la carga en la suspensión. Los componentes de asientos y tableros se vuelven más compactos, mientras que los elementos de la carrocería son más resistentes a la corrosión. En la aviación y la industria aeroespacial, el magnesio es ideal para componentes ligeros de aviones, cohetes y satélites, donde cada gramo vale oro, permitiendo aumentar el alcance de vuelo y la maniobrabilidad de las aeronaves. La electrónica y los gadgets tampoco se imaginan sin magnesio. Tu smartphone, portátil o tablet buscan ser más delgados, ligeros y resistentes, y las carcasas de aleaciones de magnesio encajan a la perfección. No solo son ligeras, sino que también disipan el calor de forma excepcional, garantizando el funcionamiento fiable de procesadores y baterías, incluso bajo carga intensa. Muchos portátiles de gama alta y cámaras profesionales llevan precisamente carcasas de magnesio, capaces de soportar golpes sin añadir peso extra. La medicina abre una nueva era con el magnesio. Los científicos están desarrollando implantes para tratar fracturas óseas que con el tiempo se disuelven en el organismo sin dejar rastro ni requerir una segunda operación. Es un avance absolutamente revolucionario en biomedicina, donde el magnesio se convierte en un material biocompatible que estimula la regeneración de tejidos. Las aleaciones y la metalurgia son otro campo donde el magnesio resulta absolutamente indispensable. Es un elemento de aleación clave en muchísimas aleaciones de aluminio, y con solo añadir una pequeña cantidad de magnesio, el aluminio se vuelve mucho más resistente y capaz de enfrentarse a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio se utilizan ampliamente en la industria naval para cascos de embarcaciones que resisten el agua salada, y también para fabricar latas de bebidas, que son ligeras y no se oxidan. La pirotecnia y la iluminación aprovechan esa llama blanca y brillante del magnesio. Arde con una intensidad increíble, por eso se usa en fuegos artificiales, bengalas de señalización y dispositivos de iluminación especiales para crear una luz potentísima. La industria química valora el magnesio como reductor en la producción de otros metales, como el titanio, y como catalizador en procesos químicos complejos, acelerando las reacciones sin dañar el medio ambiente. Incluso en los suplementos alimenticios y la medicina, el magnesio juega un papel vital. Es un mineral esencial para nuestro organismo, que participa en cientos de reacciones bioquímicas. Desde la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. Muchísimas personas toman suplementos de magnesio para mejorar el sueño, reducir el estrés, cuidar el sistema cardiovascular y mantener el tono general. Así que el magnesio está presente en todos los ámbitos de la vida moderna, desde el transporte y los dispositivos electrónicos hasta la salud, demostrando que la ligereza puede ir de la mano con una utilidad increíble.
Cada año, el mundo extrae más de 4 millones de toneladas de plomo, un metal que es a la vez peligroso y absolutamente vital. Es el responsable de arrancar miles de millones de baterías de automóviles y protege a las personas de la radiación en los hospitales. Pero ¿qué pasaría si te dijera que casi una cuarta parte de este metal proviene de Australia y que unas cuantas minas ocultas en Queensland mantienen en tensión a todo el mercado mundial? Presta atención. Al final, descubrirás algo que cambiará radicalmente tu percepción sobre el plomo y sobre quién realmente lo controla. A pesar del peligro, el plomo encuentra aplicaciones importantes que salvan vidas. Es indispensable en la fabricación de baterías, especialmente las de plomo ácido, que se utilizan en automóviles y para el almacenamiento de energía. El plomo conduce excelentemente la electricidad y tiene alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en un material ideal para baterías. Además, el plomo se utiliza ampliamente para protección contra la radiación. Gracias a su gran masa y densidad, absorbe la radiación gamma y de rayos X, por lo que se usa en equipos de rayos X, reactores nucleares y pantallas protectoras médicas. La extracción de plomo en Australia es una parte importante de la industria minera del país. Australia ocupa uno de los lugares principales en el mundo en extracción de plomo, proporcionando aproximadamente 23% de la producción mundial de este metal. El plomo se extrae principalmente en forma de minerales, junto con zinc y plata, en grandes yacimientos ubicados, en particular, en el estado de Queensland. Entre las minas más significativas se encuentran los yacimientos de Cannington, Century y George Fisher, donde se lleva a cabo la extracción y el enriquecimiento integral de minerales de plomo y zinc. La extracción se realiza tanto a cielo abierto como mediante minería subterránea, dependiendo de las reservas y las condiciones geológicas. Las empresas australianas, como BHP Billiton y Rio Tinto, son actores clave en esta industria y cuentan con grandes capacidades de producción que les permiten suministrar volúmenes considerables de metal para el mercado mundial. Se proyecta que la producción de plomo en Australia se mantendrá estable o crecerá, gracias al desarrollo de nuevos yacimientos y la modernización de las plantas de procesamiento. Después de la extracción del mineral, que contiene plomo, comienzan varias etapas importantes de procesamiento para obtener el metal puro, listo para su uso. Primero, el mineral se tritura y se muele en fragmentos pequeños para facilitar la separación de los minerales útiles de la roca. Luego, el mineral se somete a un proceso de enriquecimiento, durante el cual se separa el plomo de otros metales e impurezas perjudiciales. Para esto, se utiliza con frecuencia la flotación, cuando las partículas pequeñas de plomo se adhieren a las burbujas de aire y suben a la superficie. Después del enriquecimiento, el concentrado con plomo se funde en grandes hornos a altas temperaturas para obtener plomo metálico. La fundición ayuda a separar el plomo de otras impurezas y obtener el metal puro. El plomo obtenido puede pasar a etapas posteriores de purificación o, en forma de lingotes y placas, enviarse a las fábricas donde se utiliza para la producción de baterías, materiales de protección y diversos componentes. Las baterías de plomo ácido son el tipo más común de baterías, en cuya producción el plomo juega un papel clave. El proceso de fabricación de estas baterías incluye varios pasos tecnológicos complejos utilizando plomo metálico y sus compuestos. Primero, en condiciones de fábrica, el plomo metálico se convierte en estado pulverulento. Esto ocurre en molinos de tambor especiales, donde el plomo se somete a oxidación mediante fricción y contacto con el aire, formando polvo de plomo. Durante este proceso, el viento y el sistema de filtración separan el polvo terminado, que se recolecta para su uso posterior. El polvo de plomo es el material principal para la fabricación de la masa activa de los electrodos. La siguiente etapa es la preparación de la pasta de plomo. Para esto, el polvo se mezcla con agua y otros aditivos, como sulfato de bario o fibras, que ayudan a mejorar las propiedades mecánicas de la pasta. Esta composición se mezcla cuidadosamente para formar una masa homogénea.
La pasta es el material electroactivo que permite a la batería producir energía eléctrica. Después de preparar la pasta, se aplica sobre placas metálicas fabricadas con aleación de plomo. Estas placas funcionan como los electrodos de la batería. El proceso de aplicación se realiza mediante máquinas especiales que cubren uniformemente la superficie de las placas con una capa de pasta. Luego, las placas se secan y se dejan madurar bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Este paso es necesario para estabilizar la pasta y aumentar la durabilidad del acumulador. Posteriormente, las placas se ensamblan en bloques. Los electrodos positivos y negativos se alternan entre sí y se separan mediante separadores dieléctricos que previenen cortocircuitos. Este bloque, junto con la carcasa y la solución de ácido sulfúrico, constituye el acumulador terminado. Al introducir el electrolito, se inician las reacciones químicas en las que los electrodos de plomo interactúan con el ácido, permitiendo la acumulación y liberación de energía eléctrica. En los materiales de protección, el plomo se utiliza gracias a su alta densidad y capacidad para absorber y bloquear la radiación gamma y de rayos X. Para estos fines, el plomo se funde y se vierte en moldes, fabricando escudos, placas u otras estructuras que luego se instalan en centros médicos, instalaciones de energía nuclear o laboratorios. Las pantallas de plomo pueden ser flexibles o rígidas, dependiendo del grosor necesario y la aplicación. Para otros componentes, el plomo se emplea en la fabricación de soldaduras, cables, pesas, materiales de montaje, donde su propiedad de resistir la corrosión y su fluidez a bajas temperaturas garantiza durabilidad y confiabilidad. Se utiliza en instrumentos médicos y de laboratorio, en componentes automotrices, protección contra ruido y vibraciones. Los principales actores en el mercado mundial son China, India, México, Estados Unidos, así como Australia como gran productor de plomo y zinc en concentrado. Se pronostica que la producción de plomo en Australia se mantendrá estable o crecerá ligeramente gracias al desarrollo de nuevos yacimientos y la mejora de las tecnologías. De esta manera, aunque China ocupa la posición de liderazgo, para el año 2025, Australia mantiene su posición como uno de los productores clave de plomo en el mundo, con un volumen de extracción estable que tiene gran importancia para la industria metalúrgica global, especialmente en el contexto de la producción de baterías, materiales protectores y componentes técnicos, donde el plomo es irreemplazable. A pesar de su alta toxicidad, el plomo tiene una larga historia de aplicación. Desde tiempos antiguos se utilizaba para la fabricación de tuberías, utensilios y pinturas. En los últimos tiempos, debido al impacto dañino en la salud y el medio ambiente, se está trabajando en reemplazar el plomo en muchos sectores. Sin embargo, sus propiedades únicas lo mantienen insustituible en algunas áreas. Cada segundo en el mundo, se producen más de 2 toneladas de silicio metálico, un material sin el cual no existirían ni los smartphones, ni los paneles solares, ni la metalurgia moderna. Pero lo más impresionante es otra cosa. Todo esto comienza con arena común. Imagínate, arena de cuarzo suave al tacto, se transforma en metal, calentado a 1500 grados, que fluye como lava. ¿Cómo sucede exactamente esto? ¿Y cuál es el secreto principal de este proceso, del que ni siquiera hablan en las fábricas? Mira hasta el final, porque la etapa final revelará un hecho que cambiará para siempre tu percepción sobre la industria moderna. El silicio metálico, o silicio metalúrgico como también se le llama, no es ese silicio cristalino semiconductor que se usa en los chips de computadora. Porque para las computadoras es el siguiente nivel, mucho más complejo de purificación. El silicio metálico es un producto intermedio, pero extremadamente importante, que sirve como materia prima para muchas industrias, desde aleaciones de aluminio hasta paneles solares y la propia industria de semiconductores. Y lo más increíble es que su materia prima inicial, básicamente, es arena común. Más precisamente, arena de cuarzo.
El cuarzo es un mineral compuesto por dióxido de silicio. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra, que forma parte de la arena, el granito y la cuarcita. Para la producción de silicio se utiliza cuarzo de alta pureza, que se extrae en canteras. La calidad del cuarzo es muy importante para el producto final. Debe contener un mínimo de impurezas. Después de que el cuarzo de alta calidad, que es la base para el futuro silicio, se extrae de las entrañas de la Tierra en canteras, su camino hacia la transformación apenas comienza. Primero, los grandes bloques de cuarzo se dirigen a la trituración. Trituradoras gigantes, con un estruendo poderoso, convierten los trozos masivos en fracciones más pequeñas, que son más fáciles de procesar. Luego viene el proceso de lavado. Esto es críticamente importante porque el cuarzo de la cantera puede estar contaminado con arcilla, tierra u otros minerales. Agua a alta presión elimina todas las impurezas superficiales, dejando partículas limpias de cuarzo. Y finalmente, la clasificación. Mediante cribas con diferentes tamaños de malla y otros métodos, el cuarzo triturado y lavado se separa en fracciones uniformes por tamaño. Esto permite asegurar una velocidad óptima de reacción en el horno y minimizar la cantidad de impurezas que podrían afectar la pureza del silicio metálico final. Cada uno de estos pasos es un trabajo incansable que garantiza la calidad de la materia prima para los siguientes procesos metalúrgicos, aún más complejos. Para extraer el silicio de su forma natural, es decir, del cuarzo, necesitamos un ladrón de oxígeno, o en términos científicos, un reductor. El candidato ideal para este papel es el carbono. No cualquier carbono, sino materiales carbonosos especialmente preparados, que sirven como combustible y agente químico al mismo tiempo. Puede ser carbón vegetal, conocido por su pureza y capacidad reactiva, coque de hulla, que proporciona combustión estable y alta temperatura, coque de petróleo, o incluso astillas de madera, que añaden la porosidad necesaria a la mezcla. El punto clave aquí es la pureza de estos materiales. Cualquier impureza, como hierro o calcio, contenida en el carbono, puede migrar al silicio terminado y deteriorar su calidad. El principio de la reacción es bastante simple, pero poderoso. A temperaturas extremadamente altas, alcanzadas en el horno de Arco, el carbono se vuelve más ávido de oxígeno que el silicio. Literalmente, arranca los átomos de oxígeno del silicio en el dióxido de silicio, formando monóxido de carbono gaseoso o dióxido de carbono, que luego se expulsan del horno. Este intercambio químico de socios permite liberar silicio metálico puro, que se recoge en estado fundido. Esta es la base de toda la tecnología, usar las propiedades químicas fundamentales para transformar un material en otro. El proceso principal de fundición del silicio metálico ocurre en enormes hornos de Arco, donde bajo la acción de un poderoso arco eléctrico se generan temperaturas que superan los 2000 grados Celsius. Es aquí donde ocurre la transformación de la arena en metal. El corazón de esta operación es la carga continua del horno. No es un llenado único, sino un flujo continuo de materia prima que mantiene la estabilidad del proceso. En el horno se carga una mezcla previamente preparada de cuarzo y reductor carbonoso. Como ya sabemos, el cuarzo es dióxido de silicio purificado y el reductor carbonoso puede ser carbón vegetal, coque de hulla, coque de petróleo o incluso astillas de madera. Esta mezcla no es aleatoria. Cada componente desempeña su papel. El cuarzo es la fuente de silicio, el carbono es su liberador, y a veces se agregan fundentes especiales para mejorar el proceso. El aspecto más importante de esta carga es el control estricto de las proporciones. Demasiado carbono, y puede quedar en el silicio terminado como una impureza no deseada. Muy poco carbono,
Y no todo el silicio se reducirá del óxido, disminuyendo la eficiencia y aumentando las pérdidas. Los metalúrgicos y los sistemas informáticos monitorean constantemente la composición química de la mezcla y ajustan el suministro de materiales para asegurar la estequiometría óptima de la reacción. Esto significa que la cantidad de cada elemento debe estar perfectamente equilibrada para el desarrollo máximamente completo y eficiente de la reacción química de reducción. Precisamente en esta atmósfera caliente y turbulenta, bajo la influencia de la colosal temperatura del arco eléctrico, el carbono comienza su trabajo. Interactúa activamente con el cuarzo, quitando el oxígeno y dejando silicio puro y fundido. Cuando el proceso de reducción del cuarzo con carbono se completa exitosamente y en el fondo del horno de arco se ha acumulado una cantidad suficiente de silicio metálico fundido, llega uno de los momentos más espectaculares de la producción: la colada del metal. Esto no es simplemente abrir una llave, es una operación controlada que requiere maestría y precaución. A través de piqueras especiales, orificios en la parte inferior del horno, el silicio fundido comienza a fluir. Es un espectáculo increíble, un líquido naranja brillante, casi cegadoramente blanco, calentado al rojo vivo, y a menudo hasta el resplandor blanco, sale en un flujo poderoso. La temperatura de este fundido alcanza casi 1500 grados Celsius. El aire alrededor de la piquera tiembla por el calor. Las chispas vuelan, creando un verdadero resplandor fabuloso que recuerda la erupción de un volcán en miniatura. Los metalúrgicos, protegidos con trajes especiales y gafas, controlan cuidadosamente el proceso, dirigiendo el flujo al canal correcto. Después de la colada, el silicio fundido se dirige al enfriamiento. Se vierte en grandes moldes metálicos llamados lingoteras o en cintas transportadoras de enfriamiento especiales. Estos moldes pueden ser estacionarios o móviles, permitiendo formar enormes lingotes o placas. Durante el enfriamiento, que puede durar desde varias horas hasta un día, el metal líquido gradualmente se solidifica, transformándose en un bloque monolítico de silicio metálico gris. No es un proceso instantáneo. El enfriamiento lento permite que la estructura cristalina se forme correctamente. Cada 60 segundos en el mundo, roban más de 100 catalizadores de automóviles. Los criminales no van tras los carros, necesitan el metal que está adentro, que es más caro que el oro y el platino juntos. Su precio llegó a los $2.800 por onza, y las reservas mundiales podrían agotarse en solo unas décadas. Lo más sorprendente: este metal está escondido en el escape de casi cada auto que pasa junto a ti ahora mismo. El paladio es un elemento raro, con el 80% concentrado en solo 2 países, y literalmente nos salva de la asfixia cada día. Pero hay un detalle que pocos conocen, y si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto de por qué este metal sin importancia podría provocar una crisis global mañana mismo. ¿Listos para descubrir la verdad sobre el paladio? Olvídense de los diamantes brillantes y los relojes de lujo. El verdadero revuelo y valor en el mundo moderno a menudo se esconden donde menos lo esperan. El paladio es exactamente ese MVP en las sombras. El detalle es este: si tienen un auto, casi 100% seguro que tiene un convertidor catalítico, y adentro está el paladio. No es solo una pieza cualquiera, es un verdadero filtro que hace el aire que respiramos más limpio. Cuando el motor quema gasolina, libera un montón de sustancias dañinas: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos.
Si liberáramos todo eso directo a la atmósfera, ya estaríamos respirando veneno hace tiempo. Ahí es donde entra el convertidor catalítico. El paladio, junto con el platino y el rodio, actúa como catalizador. Acelera las reacciones químicas que convierten esos gases tóxicos en menos dañinos. Agua, dióxido de carbono y nitrógeno. O sea, literalmente nos salva del smog y la lluvia ácida. El paladio pertenece al grupo de metales del platino, que también incluye platino, rodio, rutenio, osmio e iridio. Estos metales son raros, inertes, es decir, no reaccionan fácilmente con otros elementos y tienen propiedades catalíticas únicas. Durante mucho tiempo, el platino fue el rey. Se usaba en joyería, industria y en esos mismos catalizadores. Pero entonces pasó algo inesperado. La demanda de autos empezó a crecer. Los estándares ambientales se volvían más estrictos y el paladio resultó ser una alternativa más barata y eficiente que el platino para motores de gasolina. Para los diésel, el platino sigue siendo mejor. ¿El resultado? El precio del paladio se disparó. Superó al platino y luego al oro, convirtiéndose en uno de los metales más caros del mundo. En 2020 y 2021, su precio llegó a más de $2.800 por onza, lo que lo convirtió en objeto de envidia de todos los inversionistas y la razón de la caza de catalizadores para dinero fácil. No hagan esto en casa, es un crimen. El paladio es un recurso que se extrae de la tierra, y hay muy poco. Según los expertos, más del 80% de las reservas mundiales de paladio están concentradas en solo 2 países, Sudáfrica y Rusia. Imaginen que toda su mercancía favorita o consola de videojuegos se produjera solo por 2 compañías en el mundo. Cualquier problema con ellas, y listo, escasez, precios al espacio, revuelo imparable. Lo mismo pasa con el paladio. Los eventos políticos y económicos en estos países pueden afectar instantáneamente el suministro mundial y el precio del metal. Y lo más importante, es un recurso no renovable. Cada gramo que extraemos es un gramo menos en las entrañas de la Tierra. Al ritmo actual de extracción y consumo, las reservas de paladio podrían agotarse en solo unas décadas. No es solo un problema para la industria automotriz. Es un desafío global que obliga a científicos e ingenieros a buscar alternativas y nuevas soluciones. La mayoría del paladio, como ya descubrimos, está en 2 lugares del planeta. Y no está ahí tirado en pepitas separadas, como el oro o la plata. El paladio es un verdadero introvertido que se esconde en compañía de sus hermanos, del grupo de metales del platino y otros metales, como níquel y cobre. Es parte de una mena compleja que primero hay que encontrar y luego muy cuidadosamente desempacar. Los geólogos pasan años estudiando grandes áreas de tierra, usando diferentes tecnologías, desde mapeo detallado y métodos geofísicos, que es cuando con aparatos especiales radiografían la Tierra para encontrar anomalías, hasta perforación de prueba. Buscan esos cuerpos de mena, áreas de roca donde la concentración de paladio y otros metales valiosos es lo suficientemente alta para que su extracción sea económicamente viable. ¿La encontraron? Genial. Ahora empieza lo más interesante. La mayoría del paladio se extrae de minas subterráneas. Olvídense de las imágenes de caricaturas, donde los enanos cavan con pequeños picos. Estas son estructuras de ingeniería colosales. Túneles enormes que se extienden por kilómetros bajo tierra, a veces a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Es como construir ciudades subterráneas completas.
Los mineros, con equipo especial y máscaras que protegen del polvo, trabajan en condiciones difíciles. Usan perforadoras potentes para crear barrenos, agujeros en la roca. Luego llenan estos barrenos con explosivos. ¡Boom! Después de la explosión controlada, la roca se rompe y se forman grandes pedazos de mena que contienen paladio. Estos pedazos de roca luego se cargan en máquinas de carga especiales o en cintas transportadoras que los llevan a los elevadores. Los elevadores son como ascensores gigantes que mueven toneladas de mena desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Es un proceso muy intensivo en energía y toda esta infraestructura, ventilación, iluminación, transporte, requiere control y mantenimiento constante. Cuando la mena llega a la superficie, todavía no es el final. Se ve como una piedra común, y nadie sospecharía que esconde metal precioso. Por eso la siguiente etapa es el beneficio. Es como separar el grano de la paja, pero a escala de planta industrial. Primero trituran la mena. Pasa por trituradoras, máquinas gigantes que literalmente rompen los pedazos grandes en más pequeños. Luego estos pedazos más pequeños van a molinos, donde con bolas o barras de acero los muelen hasta convertirlos en polvo fino. Es un verdadero espectáculo de poder industrial. Rugidos, vibraciones, nubes de polvo. Todo esto crea la sensación de estar en una estación espacial. Después del triturado, empieza el proceso más complejo e interesante, la flotación. Tanques grandes llenos de agua a la que añaden reactivos químicos especiales, colectores y espumantes. Estos reactivos tienen una propiedad asombrosa. Se adhieren selectivamente a las partículas de paladio y otros metales del grupo del platino, haciéndolas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Luego pasan aire a través de esta mezcla, creando millones de burbujas. Las partículas de mena a las que se adhirieron los reactivos se agarran de estas burbujas y suben a la superficie, formando espuma. Y la roca, vacía, se asienta en el fondo. Recogen esta espuma, que es el concentrado que contiene mucho más paladio que la mena original. Pero incluso este concentrado todavía contiene un montón de cosas innecesarias. Por eso lo envían a plantas metalúrgicas. Ahí el concentrado se somete a tratamiento de alta temperatura en hornos, donde los metales se funden y luego los separan por diferentes métodos, por ejemplo con electrólisis o disolución química, para separar los metales del platino del níquel y el cobre. Es ingeniería química muy compleja, que permite obtener una mezcla de metales del grupo del platino.